Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jimbori Comparte, el podcast. Mi nombre es Ricardo Ham. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy tenemos a un médico, una experta. Vamos a hablar de un tema bien importante que siempre debemos tener presentes, que hay muchas dudas y hay muchas cuestiones. Vamos a hablar de la prevención del VPH y para eso me acompaña la doctora Julie Salomón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola Julie, estás? ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias. Y pues soy ginecóloga, tengo un buen ratito platicando con la audiencia acerca de estos problemas de salud pública y vengo a hacerles la charla y a platicar contigo. Súper, excelente. Sí. Nos va a hacer de mucha ayuda porque es un tema un poco complicado, difícil de entender, difícil de manejar a veces y con muchas dudas, muchos tabús y muchas Así es. historias atrás, ¿no? Cuéntanos, empecemos desde el principio, ¿qué Desde te el parece? principio. ¿Qué es el VPH? Mira, el virus del papiloma es un virus que es un DNA virus. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros planteamos la diferencia entre una bacteria y un virus, el virus va a infectar a la célula y le va a meter su material genético. Este material genético se va a envolver con tu propio DNA y entonces van a tener células hijas. Ok. Hay más de 200 tipos de estos tipos de virus. Y la importancia de hablar de este tema es porque hay más de 570,000 mujeres que tienen un cáncer relacionado con el virus del papiloma y más de 60,000 hombres que tienen un cáncer relacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus, en el momento que infecta tu célula, se van a reproducir para dar lesiones premalignas. Ok. Esa es la importancia de conocer realmente de qué estamos hablando. Y estamos hablando de un problema de salud pública importantísimo. Claro, no es un tema ligero que tomemos Sí, a la no. ligera, ¿no? Ok, ¿cuáles son los principales pasos? O sea, ¿cómo iniciamos en estudiar, en saber si nosotros tenemos esa enfermedad y cuál es la prevención? Obviamente es Claro. toda una historia, ¿no? Mira, el virus, como que hay muchos mitos de que se pueden contagiar, por ejemplo, por el baño o por algún calzón o por algún intercambio en los fluidos. Esto es totalmente falso. El Ok. virus tiene un favoritismo por un contacto de piel, con mucosas. Entonces, Ok. definitivamente el 100% del contagio es a través del contagio sexual. Ok. Es decir, a través de la boca, de la vagina o del ano. Ok. Esto es como muy importante porque generalmente me dicen, oye, se puede contagiar porque le di un beso o porque entré a un baño. Pues realmente eso no sucede. Sí Ok. tiene que haber un contacto de piel con piel. Ok. Y generalmente una persona que está activa sexualmente o que tiene este tipo de contactos, el 80% de la población que tiene esta actividad ya ha tenido contacto con el virus. Ok. ¿De qué depende de que el virus entre en tus células? Pues de muchos factores, pero el más principal es tu sistema inmunológico. Ok. Así como por ponerlo en un homólogo como el COVID, pues generalmente toda la población tenemos contacto, pero el que haga que a ti te afecte es porque tu sistema inmunológico Deprimido. está un poco bajo. Esto es súper importante porque normalmente la única forma de prevención ya ahí es a través del condón o preservativo, Ok. pero sí podemos hablar de una vacunación, Correcto. que ahorita te voy a platicar que está padrísimo lo de la vacuna, pero antes de eso sí quiero decirles que al igual que cualquier virus, puede estar latente, o sea, puede estar que tú hayas tenido el contacto y después pasar un tiempo muy prolongado y después, cuando tu sistema inmunológico está bajo, se hace evidente y se hace presente, Ok. se activa. Entonces, es diferente el comportamiento en las mujeres y es diferente el comportamiento en hombres, porque las mujeres en nuestros genitales internos tenemos lo que se conoce como cuello cervical y el útero, ¿no? Esta parte final del útero tiene dos tipos de piel, es como nuestro labio. Por fuera tiene células que se descaman y por dentro tenemos glándulas. Ok. Entonces esto hace que el virus diga, pues de aquí soy, o sea, de aquí me puedo reproducir y entonces empiezo como a tener como esta estimulación. En el caso del varón es diferente porque la uretra del hombre sirve para eyacular y sirve para orinar. Entonces tiene otro medio ambiente en donde el virus pues generalmente se desarrolla, pero se pueden desarrollar más frecuentemente aquellos que son benignos o que causan las famosas verrugas genitales. Ok. Entonces tiene diferente comportamiento según el sexo.
Y estas lesiones tenemos dos picos de contagio. Generalmente las mujeres tenemos un pico entre los 25 a los 35 años y los hombres empiezan a tener un pico como a los 30 y ya se van para arriba. Okay. Evidentemente en las mujeres, pues el 99% de los cánceres cervicuterinos son dados por el virus del papiloma. Okay. Y en el hombre, en el caso del cáncer de pene, es poco frecuente, pero es súper frecuente el cáncer orofaringio, el cáncer anal. Y está agarrando un pico impresionante de tal forma que está ya considerándose como una epidemia, sobre todo en los Estados Unidos. Ok, correcto. Ahora, esto es lo que es, cómo se contagia y todo esto. ¿Cómo se puede detectar? Ok, fíjate que en el caso de los hombres es una tierra de nadie porque generalmente los hombres pues no visitan al médico regularmente, ¿no? Ajá. Entonces yo como ginecóloga me llega una paciente y me dice, oye, ya estoy detectada virus del papiloma, mi pareja, ¿qué tiene que hacerse, no? Y entonces yo puedo mandarlo con un urólogo o con un dermatólogo, pero generalmente los hombres están como un poco olvidados porque no tienen a un médico de cabecera. Okay. Entonces la recomendación es, sí o sí, pues a partir de los 35 años o antes, si tú te ves una lesión, hay que acudir con un urólogo o con un dermatólogo si es que tú te ves estos condilomas. Son una especie como de verrugas que generalmente están en los genitales y que no deben de confundirse con estas perlitas que están en alrededor del glande, sino que empiezan a crecer y pues normalmente el hombre se puede hacer una penioscopía en donde te echan un ácido que básicamente es vinagre para que esas lesiones se hagan evidentes y entonces se puedan quitar o remover. Okay. En el caso de la mujer, ahí sí es indiscutible el Papanicolau. Okay. Realmente George Papanicolau fue un señor que inventó una pintura para poder ver las células al microscopio. Entonces nosotros tomamos una muestra de este cuello cervical, de donde hay los dos tipos de piel, que es en donde frecuentemente este virus se desarrolla, y lo mandamos a estudiar. Y entonces la célula me la reportan normal cuando el núcleo está chiquito o anormal cuando el núcleo está grande, intuyendo que el núcleo se hace grande cuando la información genética ya invadió esa célula. Entonces, el Papanicolau se debe de realizar una vez que eres sexualmente activa, en todos los casos, ya sea relaciones hombre con mujer con mujer, hombre con sea. Y este mismo estudio se puede hacer también en el hombre, siempre y cuando tengamos factores de riesgo, como relaciones de riesgo. Si el Papanicolau sale anormal o tenemos una célula normal, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ver a ojo de buen cubero, así con un macroscopio que se llama colposcopía, en dónde están las lesiones, porque acuérdense que este virus no se va a tu sangre, se queda localizado ahí. ¿Y qué profundidad tienes? O sea, si las lesiones son chiquitas, si están así, eso se llama colposcopía, para que me permita tomar un cachito y mandarlo a estudiar, se llama una biopsia. Y también podemos hacer ahora, con tanta cosa, la PCR famosa como en el COVID, que se llama una tipificación viral, para que me digan qué tipo de virus es. ¿Por qué? Porque generalmente cuando a ti te dan un diagnóstico de virus del papiloma, ya todo el mundo se hace en shock, con cáncer, con muerte, y no, hay muchísimas cosas porque pueden pasar años de que se detecta una lesión a que realmente esto progrese. Entonces, de ahí la importancia de hacer hincapié que sí vayan a hacerse sus estudios anualmente. Ok, correcto. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Correcto, muy bien. Eso en cuanto a cómo se detecta. Hablemos de los niños. ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños de esto? Esto es súper importante. Como que muchísimo tiempo los papás decían, es que si los vamos a vacunar, vamos a promover la sexualidad y demás. La verdad es que no, porque es una vacuna que está contra el cáncer. O sea, no estás hablando de que sea contra las relaciones o te tienes que esperar a que ya sean sexualmente activos. De hecho, la indicación es a partir de los 9 años, tanto en hombres como en mujeres. Y si aplicamos, por ejemplo, la vacuna entre los 9 y los 14 años, solamente son 2 aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque se intuye que no hemos tenido contacto con el virus. Es mucho más fácil ocasionar una respuesta inmunológica adecuada cuando no hemos tenido a este tipo, tipo de contagio. Entonces, a partir de los 9 años, hombres y mujeres deben de vacunarse.
Y aquí hay como un conflicto también de interés porque el gobierno de México ha estado promoviendo solamente una vacuna, una dosis. Sin embargo, pues el laboratorio y las indicaciones es que se deben de aplicar 2. Y solo lo ha estado promoviendo en mujeres, ¿no? Sí, esto es un gravísimo error porque te digo que los hombres han venido como a la alza con una epidemia impresionante del cáncer orofaringeo y realmente no estamos preparados porque, como bien dices, pues el hombre ¿a dónde va? Imagínate, ya una vez que tienes molestias en la garganta, te das cuenta que tienes el papiloma adentro de las cuerdas vocales. Y realmente los otorrinos y los oncólogos, pues no es algo que tenían tan frecuentemente estudiado. Entonces estamos ante un problema muy, muy importante. Entonces definitivamente hay que empezar a vacunarlos a muy temprana edad. Uno, para reducir el número de vacunas, y 2, porque su sistema inmunológico está mucho más joven porque no ha tenido contacto con el virus. Entonces, es una vacuna como muy inocua porque no tiene efectos adversos. Y lo que se hace es, si nosotros podríamos ver el virus así como en una película, es una especie como de bolita, se parece mucho al coronavirus. Y que ya todos lo conocimos. Sí, es así como una bolita. La foto. Y esa bolita tiene unas proteínas que están en la superficie y otras proteínas que están adentro. Las proteínas que están adentro se conocen oncogénicas porque son las que producen como la posibilidad de producir cáncer. Pero las de afuera son las que presentan, por decir así, el virus ante tu cuerpo. Entonces, la vacuna son cachitos de estas proteínas que están en la cápside por fuera para que tu propio cuerpo produzca anticuerpos contra este tipo de virus. Entonces, básicamente, la vacuna nueva, porque ya están saliendo las otras vacunas, esta vacuna se empezó desde el 2016, nada más que a México acaba de llegar. Lamentablemente toda la política acaba de llegar. Entonces es una vacuna que ya está totalmente aprobada por la FDA, es algo que ya está en nuestro país. Esta vacuna se aplica a los 0 y a los 2 meses de la primera aplicación entre niños de 9 a 14. Y si ya eres mayor de 14 años, se aplican 3 dosis. 0, 2 y 6 meses de la primera aplicación. ¿Hasta qué edad? Porque esa era la siguiente pregunta. Muchas veces yo soy entre ellos que cuando escuché toda esta información, a mí me lo plantearon como que no, es hasta los 10 años y ya después ya no, porque el sector salud, bla, 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 una sola dosis y después de tal edad ya no te sirve. ¿Eso es cierto? No. Yo tengo señores de 50, de 60 años que llegan y me dicen, oye, ¿me vacunas? Pero por supuesto, es mucho mejor tener la vacuna que no tener la vacuna por el tipo de incidencia que estamos viendo y de la recurrencia con el virus. Entonces, definitivamente no hay edad, tampoco hay contraindicaciones. Evidentemente, si tienes condiciones de inmunosupresión importantes, hay que aplicársela con mayor razón, ¿no? Diabetes, infecciones renales, estos trasplantados, gente que ya tiene VIH, es con la gente que más tenemos que trabajar. Donde porque tu sistema inmune claro, sea porque ahí es en donde realmente sí tenemos que cuidar. El alto contagio y la asociación con estas enfermedades es altísimo. Correcto. Entonces, esto que acabas de decir es importantísimo porque, te digo, yo soy uno de estos que vivió engañado porque dije, ay, no, bueno, ya mi hija ya no la alcanzó. De entrada, esta parte de que solo para mujeres. Sí, no. A los hombres, esto ya es una vacuna incluyente, te decía, porque para empezar, pensábamos que el hombre era portador nada más, o sea, que el hombre te la pegaba y que no se enfermaba, porque evidentemente el cáncer cervicuterino empezó a ascender durísimo. Pero así como va el cáncer cervicuterino, así va el cáncer orofaringeo en hombres. Entonces, sí es súper importante hacer esta prevención. Y está comprobado que la mujer, aquí hay como muchos mitos de, una vez que te llega el diagnóstico, ¿no? Que pasa el desgraciado y a quién matamos y a o al otro. No hay una causa. Y puedes tener años con eso. Porque, exacto, pudiste haber tenido la relación hace 150 años y hasta ahorita se hace manifiesto y entonces no hay culpabilidad. Pero lo que sí es súper evidente es que las mujeres somos
más portadoras del virus que el varón. Ok. Entonces eso también es súper importante, porque el hombre, te voy a decir eso sí, el hombre se ve cualquier cosita y corre rapidísimo porque pues Claro. tienen más contacto con sus genitales, Ajá, ¿me ajá. explico? O sea, para ir al baño, para hacer la restricción del prepucio, para lavarse, o sea, tienen como mucho más movimiento que las mujeres. Existen mujeres que ni siquiera se colocan Claro. un espejo para mirarse. Claro, O sea, claro. las mujeres somos como, ay, no vaya a ser, a mí no me pasa, yo Ajá, nunca, ajá. etcétera. Sí, claro, claro. Bueno, qué complicado, porque te Sí. digo, aparte, sabemos que nuestro gobierno no ha estado como muy preocupado no es un punto muy importante la parte de salud Sí, en sobre estos todo últimos la años. educación sexual. Claro, La exactamente. educación, porque hablar de sexualidad no solamente es hablar de espantarte de las enfermedades, Ujú, ¿no? ujú. La sexualidad es una forma de vivir que desde que los niños son chiquititos hay que incluirlas en nuestras pláticas. Claro. Definitivamente cómo vemos el mundo, cómo nos movemos, eso es una sexualidad. Entonces, hablar de estos temas con naturalidad Claro. es lo que más ayuda a que esa persona y que los papás estén informados, a que realmente podamos hacer una prevención entre todos, porque eso sí, si tú te vacunas, estamos creando una inmunidad en la comunidad, Exacto. que hacemos que la secuencia del virus disminuya. Exacto, Entonces yo creo que todos, por lo menos todos los que nos dedicamos al sector salud, tenemos esta obligación de dar la información para que realmente reduzca y sí podamos hacer una prevención. Pero yo que soy mamá, o sea, y eso que soy médico, al principio estaba muy renuente con la vacuna porque yo decía, ¿cómo? O sea, no entendía si te metían al virus atenuado, si no, las consecuencias, o si ya tenía que hacer la charla embarazosa con mi hija, ¿no? Y pues realmente no, es una Es una vacuna que vacuna más. sí, Claro. que te protege contra el cáncer y la charla con los hijos tiene que ser siempre, no aprovechar estos momentos, sino siempre, constantemente, ¿no? Si ves algo en la televisión, oye, ¿qué sentiste? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Siempre hablar de la sexualidad es algo que tiene que estar en nuestro lenguaje diario. Claro, y sobre todo como papá, pensar que por no expresarte o por no explicarle, algo grave puede pasar, ¿no? O sea, Sí. a tu hijo le puede pasar algo en el futuro, ¿no? Exacto. Cuando bien pudiste darle la vacuna o hablar con él desde el principio o con ella desde el principio y por tu silencio o por tu vergüenza o por lo que sea, pues te lo evitaste y las consecuencias pueden ser muy graves en un futuro, ¿no? Yo creo que cuando tienes pena, más bien, o cuando no sabes, puedes llevarlo con alguien, con un profesional que te ayude para explicar, porque muchas veces nosotros tampoco sabemos cómo explicar, ¿no? Ni qué decir, porque tampoco estamos, o sea, la educación que nos dieron a nosotros, pues, era más allá de si te embarazas te mato y that's it, esa era nuestra información. Pero ahorita como está abierto todo esto y como tenemos un gran acceso a la información, pues tenemos que realmente abrirnos a poderles dar esa información y además que la asimilen. Claro. Entonces yo creo que es importantísimo como papás sí hacer una prevención adecuada con la vacunación, con la plática, hablar del preservativo, hablar de las formas de relacionarnos, cuáles son las que nos ponen en riesgo, cuáles son las que no. Y evidentemente, pues, acercarte a un profesional de la salud. Claro, perfecto, Yuli. Ahora, una pregunta. En cuanto a esta vacuna, que es la más reciente que tenemos, la nueva versión, vamos a hablar de precios, porque muchas veces puede ser un tema importante, ¿no? Sí, es un tema porque desafortunadamente esto debería de ser gratuito para todos nosotros y pues no está siendo de esta manera. Y entonces pues solamente hay como 2 o 3 distribuidoras que hacen como la distribución de la vacuna hacia los médicos en forma de privada. Entonces esto hace que se vuelva como pues demasiado cotizado y que pues se eleve el precio. Sin embargo, pues yo creo que sí vale la pena. O sea, si tú me preguntaras un tratamiento de BPH o un tratamiento, no, o sea, o que puedo evitar que a mi hijo le dé cáncer, pues no tiene precio. Pero sí entiendo que es un tema.
Entonces, básicamente no hay un parámetro, pero generalmente en una institución privada te la pueden dar entre 2,800 y 3,500 pesos. Okay. El tratamiento, o sea, No, como la vacuna. Ah, ok. Entonces, si tú tienes un niño menor de 14 años, vas a hacer esta inversión 2 veces. Okay. Si tienes alguien mayor de edad, son 3 veces, okay. 0, 2 y a los 6 meses. Y ese es el costo. Bueno, al final, lo acabas de decir. Sí. Poner una balanza, cuánto te cuesta hacer esta inversión en salud, a después lo que tendrías que desembolsar si lo vemos por dinero, o lo que te puede costar, que es la vida de tu hijo, ¿no? La verdad es que yo creo que sí estamos muy mal educados en que no nos metemos dinero y no invertimos en nuestra salud, pero sí creo que es algo que vale la pena. Y aquí es muy importante porque muchos tienen esta situación de que en la escuela le pusieron solo uno y quieren como hacer la otra por forma privada, o sea, porque estas son como las preguntas más comunes. Sí, claro. Antiguamente había una vacuna que se conocía como tetravalente porque tenía solamente 4 tipos. Okay. El 16 y el 18, o sea, estos números son como muy importantes porque son los que te dan el cáncer cervicuterino. Y el 6 y el 11, que son los que te dan las verrugas genitales. Entonces, bueno, estábamos como muy, muy habituados a poner este tipo de vacunas y entonces no importaba si se mezclaba una con la otra porque tienen los mismos serotipos. Ahora ya no existen en el mercado más que la que es nonavalente, son para 9 serotipos. Entonces siguen existiendo el 16 y el 18, el 6 y el 11, y metieron otros 5 más para el cáncer orofaringio, anal y de pene. Entonces, se amplió, pero ya en el mercado están reemplazando una por la otra. Entonces, ¿qué pasa si te pusiste la tetravalente y ahora te tienes que volver a vacunar contra la otra? Pues en teoría, sí, para que te proteja contra los 5 nuevos tipos, pero si lo único que quieres es completar tu 16 y 18, pues puedes incluir la nueva vacuna. Lo que sí es que no puedes dejar de vacunarte. Claro. O sea, sí ha habido como mucho revuelto en y justamente porque el gobierno nada más está poniendo una unidosis. Y a cierta edad. Sí, porque dicen, pues de eso a nada, pues mejor. Claro. Entonces ponemos una que realmente si alcanzas una inmunidad como del 80%, pero con las 3 dosis en un adulto alcanzas el 99.7%, y en gente menor de edad, ¿no? Con las 2 dosis alcanzas el casi 100%. Ya ves que en medicina nunca podemos decir 100%, pero el 99.7% de eficacia y de seguridad. Claro. Oye, ¿no? Yuli, y por ejemplo, en este caso de reforzar, pon tú un ejemplo que a tu hija o tu hijo le lograron poner alcanzó la primera dosis. 150 años. Exacto. O sea, a los 9 años y ahorita tiene 16, 18... ¿no? Le completa su esquema de vacunación. Y sigue funcionando. Sigue funcionando. Obviamente tomando en cuenta que si ya tiene 18, pues tendrán que ser otras 2. Así es. Claro. O sea, se ha visto estudios a largo plazo y no hay necesidad de revacunar, o sea, de poner un refuerzo, sino que esta ya te va a dar una eficacia y una seguridad para toda tu vida. Ok, perfecto. ¿Me explico? Eso es bien importante porque habrá seguramente muchos papás que tienen... pues que sus hijos tienen la vacunación incompleta. Y sobre todo, si llevaron el esquema del gobierno, por ejemplo, pensar que también a los niños, a los chicos también se vale, y regresar a esto. A los hombres hay que incluirlos muchísimo, porque de verdad que es el tema de las relaciones, no lo podemos parar, pero sí podemos prepararlos, ¿no? En todos los sentidos. Claro, y al final te digo, ¿cuánto es ese silencio? Aquí se aplica el silencio mata. Así ¿no? es. O sea, dejarlos sin información los puede condenar a algo terrible, ¿no? Sí. Y esta parte de la inversión también, invirtamos tantito y hagamos el esfuerzo. Habrá quien a lo mejor le cuesta más, a lo mejor quien le cueste menos trabajo, pero hay que pensar en que esto es para que el futuro de esa persona que has cuidado y le das de comer y pues, finalmente... Y lamentablemente la estadística no miente, y aunque nosotros no queramos mirar, pues el inicio de vida sexual activa hoy por hoy en nuestros adolescentes está llegando entre los 14 y los 15 años de edad, lamentablemente o no, pero esto sí es un factor de riesgo para estar expuestos a mucho más infecciones de transmisión sexual que en otra edad. Claro. Por el sistema inmune, por el número de parejas, por
los factores de riesgo y las condiciones en donde estamos teniendo relaciones. Claro. Y entonces, pues es algo que no se puede negar, está ahí, y lo que hay que hacer es realmente tomar esta información y asegurarnos de que los hijos estén protegidos. No porque te pongas la vacuna ya, o sea, tienes que hacer la otra chamba. Claro. Pero sí valdría la pena que los papás consideren estos datos, porque generalmente como papás tú dices, no, mi hijo no. No, o sea, súper no, está en otro rollo, tal y demás, está expuesto. Claro. O sea, si él no, sus compañeros sí, si él no, o sea, de cualquier forma sí tenemos que tener esa plática, aunque tú consideres que tu hijo no esté preparado, quizá el que no está preparado eres tú como papá. Siempre he recurrido a esta parte de cuando no estás seguro que tu hijo, cuando piensas que tu hijo o tu hija no, nada más piensa en tu pasado, ¿no? Exacto. Piensa cuando tú fuiste chavo y cuando, o sea, es un tema que no puedes saltarte. No. Y la adolescencia se considera entre los 9, o sea, ya la Organización Mundial de Salud está diciendo que la adolescencia empieza a los 9 años de edad, por toda la información que recibe en todos los lados. O sea, y entonces estamos empezando con estas etapas a a más temprana edad. Claro. Tenemos más acceso a la información a esta edad. Y nos guste o no. Ahí está la estadística. Entonces sí, entre más temprano empecemos a tener estas charlas, pues entre más información vamos a recibir y darles herramientas para que ellos pues puedan tomar sus decisiones mejor. Claro, y estamos, como te lo digo, estamos en una etapa muy sexualizada de la sociedad, todo en todos lados, en todos los temas, en las películas, en todos lados, pues aprovechémoslo en nuestro beneficio también, ¿no? O sea, la comunicación creo que incluso puede ser hasta más fácil, porque ya en cualquier película, sobre todo todos los temas de todos los tipos de parejas, o sea, estamos totalmente revolucionados, pues tomémoslos en nuestro favor, ¿no? Así es. Iniciamos la charla platicando que el 80% de la población sexualmente activa tiene el virus del papiloma. Increíble. Entonces, imagínate, estamos hablando de una cosa, un problema de salud pública. Y si no lo asumimos y si decimos, no, yo entro dentro de ese 20% que a mí no me va a tocar, pues es como andar por la vida con una venda, ¿no? Okay. Oye, Yuli, hay países que sí lo han tomado como salud pública. Ay, ¿qué crees que sí? Fíjate que hay países, por ejemplo, como los países, Holanda y estos países, tienen 0%. Wow. O sea, Latinoamérica y México es la segunda causa de muerte, el cáncer cervicuterino. O sea, cada 2 horas se muere una mujer por cáncer cervicuterino cuando es un cáncer que es 100% prevenible. O sea, cuando nosotros hacemos la detección en edades tempranas, se puede erradicar y es la segunda causa de muerte en mujeres de cáncer, ¿no? El primero ya nos está ganando mama y el segundo es el cáncer cervicuterino. Entonces, imagínate, cada 2 horas una mujer fallece por el simple hecho de no hacer una detección oportuna. Porque en el momento que nosotros hacemos una detección, ahí puede tener un tratamiento para poder aclarar el virus, para poder hacer un montón de cosas. Claro. ¿No? Entendamos que no somos Finlandia ni lo vamos a hacer. Pues no, porque ellos ya tienen, o sea, solamente el 4% de los varones a nivel mundial están vacunados, solo el 4%. Y las mujeres no llegamos ni al 17% en la Ciudad de México, o sea, en México. Entonces imagínate, o sea, sí está como, todavía nos falta muchísimo que abarcar, muchísimo que aportar. De verdad, yo sé que nos han bombardeado con las vacunas, que si son buenas, que si no son buenas. Realmente este tipo de vacuna hay que entender que son de las viejas, no es un DNA recombinante, o sea, es una partícula del virus que se da para que tu cuerpo fabrique la inmunidad que se requiere para que entonces pues puedas controlar la enfermedad, que el cuerpo es maravilloso. Claro. Perfecto. Pues Yuli, creo que hicimos nuestra labor, creo que algo importante es comunicarle a la gente esto, que sepa que estamos expuestos todos, que hay sectores más expuestos todavía y hagamos nuestra parte, ¿no? Como te digo, no vamos a ser nunca Finlandia, entendámoslo, pues hagamos un esfuerzo por comunicar con nuestros hijos, hijas, todo esto que estamos hablando de esta buena educación sexual y hagamos también un esfuerzo por
lograr que todos nuestros hijos estén vacunados con sus dosis completas, ¿no? Ay, sí, así es. No sean estadística, por favor. Váyanse a vacunar. Es una cosa que no tiene efectos colaterales y que sí te puede salvar una vida. Claro, véndolo así de simple, ¿no? Así transparente. Te vacunas, te salvas la vida. Así ¿no? es. Por lo menos por ese lado, ¿no? Ya si haces otras cosas, pues ya, eso es otras vacunas. Pues Julie, muchas gracias por venir a iluminarnos un poquito, a solucionar muchas dudas, a cerrar esos tabús que siempre tenemos abiertos por ahí. Y pues platícanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos consultar, dónde nos puedes vacunar. Sí, ¿no? claro. Estoy en las redes sociales como @doctora Julie, se escribe Julie. Estoy a sus órdenes, ahí pueden pedir los informes del consultorio. Okay. Y pues estoy abierta a que si tengan más dudas, pues me las hagan llegar para que yo pueda resolver todo lo que ustedes tengan en mente. Muchas gracias. Vamos a poner aquí un súper con tus redes sociales. Te agradecemos mucho que nos hayas visitado y pues gracias a ustedes. Vacúnense, por favor. De verdad es un tema súper importante. Lo teníamos muy pendiente de sacar y lo logramos. Por fin logramos a la doctora. Y pues gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar en Gymboree Comparte.